Marisa, acércate. Vale. ¿Entendido? Gracias. Vale, ¿y ahora? ¿Así estamos bien? Eso es. Y ahora el micro. Dentro. ¿Ya? Estamos haciendo en realidad tiempo. Esto es parte del espectáculo. A ver. Este es el contenedor. Desde aquí no vemos, pero os oímos. Guau, un montón. Y aquí está Santi. Santi, esto está... Ah, Salva, Salva. Bueno, pues un fuerte aplauso para Salva, que es el técnico. Es que con los técnicos... A ver, ¿ahora sí? No. Dale, súbemeselo. ¿Ya? Bueno, bien que os oía esta mañana. Ahora, bueno, pues como os decía, hoy os voy a leer un cuento. Os voy a leer el cuento de Juan y Top. Por fin, Juan había cumplido 18 años. Ya se había hecho mayor. Pero eso no era suficiente. Él quería ser un señor, todo un señor. Y para eso, él había oído decir a las personas mayores que tenía que marchar a la universidad. Sí, Juan estaba preparado. Le apetecía eso de irse a estudiar fuera. Así que, mientras metía su equipaje, guardó algunas cosas que ya no le harían falta dentro del baúl. A ser un señor no se llega así como así. A Juan le había costado muchas horas de estudio de mates, de cono, de inglés, luego también de algo un poco más difícil, de física, de filosofía, de inglés y muchas horas de electrotecnia, de termodinámica, de hermenéutica y de un montón de ecas y de ecas que son tan difíciles de pronunciar que seguro que también son muy difíciles de aprender. La estantería que antes había servido para guardar sus juguetes, ahora se iba llenando poco a poco de libros. Juanito decidió que también era momento de guardar su osito. Y llenó la estantería, pues, con la orla, el título de grado, el de posgrado, también con algunas placas de reconocimiento al trabajo bien hecho, unas prácticas aquí, un intercambio allá, una beca en una universidad extranjera. Pues sí, Juan estaba consiguiendo poco a poco su sueño, ser todo un señor. Y ahora ya lo era.
todo un señor. Un señor joven, pero un señor. Pero para ser un señor como lo era Juan, no solamente había que estudiar, también había que ir bien vestido. Así que Juan había cambiado sus cómodos pantalones y sus informales camisetas por un elegante traje. Un elegante traje con corbata. Sí, con corbata. Vosotros sabéis lo que es la corbata, ¿verdad? Eso que se ponen los papás cuando van de boda y que están deseando llegar a casa para quitarse. Pues sí, así era como a partir de aquel día Juan empezó a vestir. Todo un señor con traje y con corbata. Ah, se me estaba olvidando. Hay algo muy importante. No os he dicho que, pues, para llegar a ser todo un señor, también Juan tuvo que aprender a no sonreír tanto y a ser un tipo serio. Y como todo gran señor que se precie, Juan también llevaba un maletín. A Juan no le había sido fácil eso de pasar a ser un gran señor. Nadie dijo que fuera fácil. Pero si queréis que os diga la verdad, lo que más le había costado había sido cerrar aquel viejo baúl. Ahora Juan lo había logrado. Había conseguido ser todo un señor. La gente lo admiraba. Lo miraba con respeto. Y en el trabajo sus jefes estaban muy contentos con él. Pero entonces, porque cada día que Juan volvía a casa, se sentía más triste y más infeliz que el anterior. ¿Qué le estaba pasando a Juan? Pero sí había llegado a ser todo un señor. Y además, sabía que había dado todos los pasos necesarios para ello. Aquel día llegó un poco antes del trabajo. Uno de los jefes lo había llamado a su despacho y le había comunicado que como estaban muy contentos con el trabajo que estaba realizando, la semana próxima pasaría a ser jefe de departamento. Ni más ni menos que jefe de departamento. Podría tener un despacho para él solo, un despacho con un gran ventanal con el que poder ver el parque y a las palomas volando y haciendo travesuras, porque las palomas las gastan así. Y a él más de una vez se le habían cagado en el hombro, pero lo peor fue aquel día en que se le cagaron en la cabeza y luego cuando llegó a la oficina le chorreaba la caca por la frente. Todo un señor con caca por la frente. Pero, ¿me habéis escuchado? Fue un notición. Iba a ser jefe de departamento. Y a pesar de la noticia, aquella tarde, cuando Juan regresaba a casa, se le veía más hundido y triste que nunca.
qué le estaba ocurriendo a Juan. Paseó largo rato por la habitación, como si se tratara de un bosque en el que se encontraba perdido. Cada vez estaba más nervioso, hasta que sus pies tropezaron sin querer con el baúl, y entonces se enfadó tanto que descargó contra él toda su rabia. Pero después lo miró como quien mira un regalo de cumpleaños y pensó en abrirlo. Estuvo a punto, pero sí, al final lo abrió. Hay una cosa que aún nos había dicho, y es que Juan, el que había llegado a ser todo un señor, hace un tiempo había sido Juanito, un niño feliz que, arropado entre las sábanas, dormía con un osito al que había llamado Tom. Y ahora, al abrir el baúl, con todos los juguetes de su infancia, lo primero que se encontró fue precisamente a su osito Tom. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo y se asustó al descubrir de nuevo aquella sensación de la que casi ya no se acordaba. Sintió miedo y tiró con todas sus fuerzas el osito contra el suelo. Cuando consiguió tranquilizarse, se sentó en la cama y miró poco a poco, de lejos, el baúl. Sabía que estaba lleno y volvió a acercarse a él. Nada más acercarse, pudo ver un juego con el que Juanito y sus amigos habían jugado más de una vez. 5 fichas. 5 fichas por jugador. 4 colores. Rojo, amarillo, verde y azul. ¡Guau! Es como 20 y el punto de este toma. ¿Cuántas veces aquel dado había rodado por el tablero del parchís de Juanito? Que ya, desgastado, recordaba las partidas con sus amigos. Aquellas partidas en las que no había faltado algún que otro enfado. Oye, tío, que me han mandado ya 2 fichas a casa, hombre. A ver, ponte una vez. ¡Ah! La metí, joder. ¡Ay, vale! Juan se volvió a asomar de nuevo al baúl y esta vez sacó de él un cordel. ¿Qué sería y para qué? Metió de nuevo las manos, que esta vez presurosas buscaban un pequeño objeto de madera. Un objeto de madera que le había regalado el abuelo Jesús. Wow, no sé si me saldrá todavía. Tiró la cuerda alrededor de aquel trozo de madera y con gran emoción esperó el momento. Y ¡Toma! ¡Me sale todavía! entonces recordó que había muchos estilos. Claro, el estilo madre... Con el estilo madre lo bailaba muy fácil, pero... Ah, pero luego estaba el estilo padre que la lanzaba mucho más lejos y duraba un montón. Fueron muchos los recuerdos que vinieron a la cabeza de Juan. Sobre todo recordó
aquel día en el que el abuelo Jesús, con las manos atrás de su cuerpo, le dijo que cerrara los ojos y depositó aquella peonza entre sus pequeñas manos de niño de 7 años. Entonces Juan aún era Juanito. Ay, ya no me sale. Aún no eran las 9 cuando Juan se acercó de nuevo al baúl y a la vez que sonreía sacó de él su enorme barco pirata. ¡Buah! ¡Cómo mola! Ahora no le parecía tan grande, pero lo cogió entre sus manos y recordó las numerosas veces que había navegado por aquellas aguas, aquella embarcación. ¡Timonel! ¡Gira todo! ¡Porque aquí hay tiburones! ¡Quitad esas velas o nos hundiremos! Muchos fueron los momentos de tensión que vivió Juanito en aquellas aguas, pero siempre consiguiendo llegar a buen puerto con su embarcación. ¡Tierra a la vista! Había dicho un sinfín de veces Juanito, cuando moviendo su barco por la alfombra azul, se acercaba hacia la pata de la cama. ¡Cuántos tesoros escondidos allí, bajo la cama, en su isla de los sueños! Al acercarse de nuevo, vio dentro de un bote de cristal sus chapas. ¡Qué olvidadas las tenía! Muchas estaban incluso oxidadas y en algunas apenas si se podía leer el letrero de la Mirinda. ¡Mía, Me la he ganado, tío, pero sí, pero vea. Y la canita. Ay, la canita me encantaba. De repente recordó aquella tarde en la que bajó a la plaza con tan solo 3 chapas y volvió a casa con más de 50. Si casi no le cabían en los bolsillos. Es que jugando a la chancas es un campeón. Como los cromos de la vida. Y tienes que enseñarte. Y eso también. Ah, la goma. Sabía que aún quedaban muchos juguetes en el baúl. Y cada vez, con más curiosidad, se acercaba a él. Esta vez sacó su Lamborghini y su Dodge, sus coches favoritos. Eran preciosos. ¿Cómo había podido meterlos en el baúl? Eran dignos de la mejor vitrina de un museo. Muchísimas fueron las carreras improvisadas por el suelo de su cuarto, en las que la acción surgía 2 manos, en cada una de ellas un coche, a veces dando como resultado el triunfo del coche rojo y en otras ocasiones el del coche amarillo. Dejando los autos en el suelo, se acercó de nuevo al baúl. Se estaba empezando a sentir cómodo en su habitación y hacía tiempo que no se había sentido así. Esta vez alcanzó a ver
vieja escopeta. Su vieja escopeta de juguete con la que tantos tiros había disparado. ¡Ey! Arriba las manos. Fuertito. No, la tía. Pero, si bien es cierto que jugar con aquella y otras armas no lo habían convertido en una persona malvada, ahora Juan no consideraba aquella escopeta el juguete más apreciado para un niño. Pero ¿cómo nos dejamos jugar con esto? Tras pensar un momento, la devolvió de nuevo al baúl. Y en su lugar, cogió una caja casi mágica. Mágica porque la había acompañado durante toda su infancia. Era su caja de herramientas. Pues no había arreglado él patas de sillas con su martillo y su sierra. Ah, cómo me molaba esto. Yo. 2 puntas por aquí, a ver. Y por acá. Ya, arreglado. Yo no hago carpintero, soy eso. De pronto, recordó que la tapa del baúl estaba ahí un poquillo de esas maneras. ¿Terminan? Voy a intentarlo. Se acercó con intención de arreglarla, pero no pudo resistirse cuando vio los bloques de construcción. Esta sí que no me acordaba de nada. Impaciente, casi nervioso, abrió la bolsa y empezó a sacar las piezas. Las había rojas, las había amarillas, azules y un montón de verdes. A ver, esta no. Sí, ¿cómo hacía? Así. No, más cerca. Aquí, guau. Y tú, no, tú aquí. Vale. Con rapidez, pero con cuidaditos. Juan colocaba las piedras, recordando tantos otros momentos en los que había hecho torres iguales a aquella. Toma, torre. Ah, espera. Pero el mejor momento estaba por llegar. ¡Apártense! ¡No podemos controlarlo! ¡Está desbocado! ¡Cuidado, apártense! Juan empezó a notar que los zapatos no le dejaban sentirse libre. Y tras quitárselos, se acercó de nuevo al baúl. Allí estaban esperando su momento ¡Oh! los dos Madelman, sus compañeros de aventuras. No es verdad. Con ellos había